And I would like to invite next speaker, José Verdú Soriano, who is the host of this Congress. Probably it's symbolic that he's giving the last presentation here. Thank you, Raitis. Good afternoon to everybody. I will use the opportunity to talk in my own in my own Spanish language. Por lo tanto, a partir de ahora voy a hablar en español, que es mi propia lengua y me da la oportunidad de decir las cosas con mayor precisión. Algunas consideraciones que voy a hacer antes de comenzar. Soy el último, como ha dicho Raitis, no sé si es un homenaje al terminar el Congreso, estamos en el final, o otros aspectos. Lo que sí que tengo claro es que ser el último tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, sobre todo cuando comparte una mesa con personas del nivel que yo comparto. Y este aspecto es que la mayoría de los aspectos que yo podría mencionar ya han sido comentados por los que me han precedido. Por lo tanto, yo me voy a dedicar principalmente a resumir algunos conceptos que ya han mencionado y sobre todo en lo que más me voy a dedicar es en reflexionar sobre qué nos depara el futuro. Son, como pongo ahí, reflexiones mías a partir de lo que hay en la literatura y de las investigaciones que se han venido haciendo hasta el momento. Esto ya se ha mencionado, por lo tanto va a ser una diapositiva que voy a pasar muy rápido. La mayoría de ellos han dicho que al menos el 5% de los pacientes que tienen un proceso quirúrgico van a tener una infección del sitio quirúrgico, pero también podemos encontrar literatura que dice que la mayor parte de ellas asumimos que son prevenibles. O sea, las infecciones del sitio quirúrgico normalmente decimos que se pueden prevenir. ¿Hasta qué nivel realmente las infecciones del sitio quirúrgico se pueden prevenir? Es la pregunta por contestar. Y ese es el título de mi parte, ¿no? A mí me invitaron a hablar de qué podemos hacer para disminuir la incidencia de las infecciones del sitio quirúrgico. Muchas de las cosas que podemos hacer para disminuir esta incidencia ya se han comentado por los que me han precedido en esta mesa. Existe una revisión de la literatura que nos muestra cómo hay determinados elementos que van a hacer o van a tener un impacto en la infección del sitio quirúrgico. Muchos de ellos ya han sido comentados. Principalmente, la mayor parte de la literatura está referenciada sobre el uso apropiado de los antibióticos para la profilaxis. También se ha comentado el uso apropiado de la técnica y si es necesario o no retirar el vello, el pelo, en el lugar de la cirugía. Y también hay una relativa evidencia en el control glucémico para algunos tipos de intervención quirúrgica. Estos componentes, si son implementados de manera correcta, según los autores de esta revisión, podrían reducir de manera muy importante la incidencia del sitio quirúrgico, resultando en casi una completa eliminación de todas estas infecciones que pueden ser prevenibles. Respecto a si existe evidencia o no de las diferentes intervenciones para disminuir la incidencia en el sitio quirúrgico, tenemos un artículo del 2009 en el que no es mi intención que se lean el cuadro que aparece a la derecha, la letra es muy pequeña, pero en este cuadro se recogen ordenadas en función de si la intervención se hace preoperatoriamente, en el perioperatorio, en el entorno del quirófano, durante la intervención, después de la intervención y en el apartado de la vigilancia epidemiológica. Todas estas intervenciones, en el cuadro que tienen a la derecha, están ordenadas en función del nivel de la fuerza de la evidencia de estas publicaciones. Y podemos encontrar varias de ellas que tienen una fuerte recomendación porque su nivel de evidencia es alto, mientras que otras pues, necesitan mayor investigación y las personas que me han precedido también han hablado sobre ello. Aquí tienen una ampliación también de este apartado donde podemos ver pues, algunos ejemplos del nivel de evidencia, en este caso después
de la intervención. También tenemos algunos artículos que nos refieren los factores de riesgo principales para la aparición de infecciones del sitio quirúrgico y también cuáles son las principales medidas que han tenido éxito en reducir la incidencia. Entre los diferentes factores de riesgo en el cuadro que tienen a la izquierda están ordenados de mayor impacto a menor en función de su odds ratio. Por ejemplo, la cirugía sucia, contaminada, tiene un odds ratio mayor que otros tipos de cirugía. La diabetes mellitus tiene un odds ratio de 4.5 frente a no tener diabetes mellitus cuando vamos a la cirugía, y así sucesivamente hasta el final. El último factor mencionado de riesgo es el sangrado, una alteración en el sangrado como puede ser el estar anticoagulado. También, como les digo, hay información sobre la odds ratio de utilizar determinadas intervenciones para disminuir la incidencia de la infección del sitio quirúrgico y quizá la mejor recomendación es utilizar estrategias multimodales o combinar diferentes estrategias de las que se conoce ya la evidencia en la disminución del sitio quirúrgico. Voy a pasar muy rápido estas diapositivas porque ya se han mencionado. Son diferentes artículos, diferentes revisiones sistemáticas que nos indican, prácticamente nos resumen lo que ya nos han dicho los que han hablado en esta mesa. En el apartado de infección del sitio quirúrgico se vuelve a repetir pues, el oxígeno, el tabaco, la retirada del pelo, la profilaxis antibiótica, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso tenemos una tesis de licenciatura publicada en el año 2009, en la cual es una tesis, he querido representarla porque la mayor parte de la investigación que estamos mencionando aquí es investigación cuantitativa. Esta es una tesis de corte cualitativo, es una investigación cualitativa en la que el autor o autora pregunta a las enfermeras de los servicios de ortopedia y traumatología cuáles son sus puntos de vista en por qué se producen y cómo pueden prevenir las infecciones del sitio quirúrgico. Aparecen en esta investigación cualitativa el uso de medidas asépticas, el evitar la malnutrición en los pacientes que van a ser sometidos a cirugía, educación del paciente, el tener en cuenta los pacientes que tienen otros tipos de infección e intentar resolver la infección antes de que vayan a la cirugía, el papel que pueden jugar los catéteres, las cánulas u otros dispositivos médicos que pueden tener los pacientes y aislar a aquellos pacientes que tienen infección. Todo esto que he dicho hasta ahora, mis compañeros de mesa ya lo han comentado y por eso he querido pasar rápidamente. ¿Qué nos depara el futuro? ¿O qué podemos reflexionar sobre esto, ¿no? Quizá mi principal reflexión es que deberíamos empezar a cambiar nuestra forma de pensar. Llevamos varios siglos, desde el siglo XIX, con el mismo paradigma de pensamiento, lo que para mí podría llamar, para diferenciarlo del otro, el paradigma clásico de aproximación a la infección. Quizá es tiempo de empezar a pensar en nuevos paradigmas sobre la microbiología, la introducción del paradigma del biofilm en el mundo de las heridas ha sido o va a ser, desde mi punto de vista, un punto de inflexión en nuestra manera de pensar y de cómo vemos las cosas. Y quizá podríamos distinguir ahora mismo dos corrientes de pensamiento. Tenemos la corriente clásica. La corriente clásica está basada principalmente en los postulados de Koch y es a partir de ahí donde se ha desarrollado toda la microbiología y que tiene todavía un papel muy relevante. Y tendríamos la otra aproximación o la otra perspectiva, que es la filosofía o el paradigma anti-Koch. El paradigma anti-Koch es, podríamos decir, es en el que se basa todo lo que se ha desarrollado a raíz del biofilm. El biofilm no se comporta como las bacterias planctónicas, se comporta a nivel, podríamos llamar, comunitario dentro del entorno microbiológico, y eso hace que tengamos que empezar a pensar de manera diferente. Yo les propondría, no es mío, es algo que he recopilado de la literatura, una posible
nueva clasificación en 4 tipos de infecciones, lo que serían las infecciones agudas, las infecciones crónicas, las infecciones retardadas y las infecciones producidas por biofilms bacterianos. En esta clasificación vendrían a confluir los 2 paradigmas. Una infección aguda es la que mayoritariamente se nos ha hablado hasta ahora, es la que se produce rápidamente y principalmente por bacterias que son externas al paciente. Son bacterias que se comportan de manera planctónica, no forman comunidades, son bacterias que están aisladas, crecen y producen daño en el huésped. Y tienen un inicio muy rápido, pueden ser detectadas rápidamente y si se aplica el tratamiento adecuado también se pueden resolver rápidamente. Esto es lo que habitualmente encontramos o lo que mayormente se encuentra referido en la literatura sobre infecciones de sitio quirúrgico. La infección crónica es menos frecuente en este apartado, en el apartado de la infección del sitio quirúrgico. Podríamos decir que la infección crónica también está producida por bacterias planctónicas que penetran en el organismo, pero en vez de durar unos días o semanas, pues pueden perdurar hasta varios meses. El ejemplo típico que podríamos poner de una infección crónica es la lepra o la tuberculosis. Son enfermedades producidas por microorganismos que duran muchísimo tiempo en el cuerpo, que necesitamos muchísima intensidad en las intervenciones para poder eliminarlos. La infección retardada es aquella en la que los signos y síntomas de la enfermedad no aparecen hasta meses o años tras la infección inicial. Estas lesiones que se producen tras esa infección inicial pueden persistir durante toda la vida y se caracterizan porque inicialmente no hay una sintomatología importante, pero posteriormente, después de un periodo de tiempo, aparecen esos signos. Quizá el ejemplo más clásico es el de la sífilis, pero también podría ser el de la fiebre reumática, la enfermedad de Lyme o las úlceras gastroduodenales. Y por último tendríamos la infección por biofilm bacteriano. La infección por biofilm bacteriano es que quizá la característica principal es que la mayoría de estas infecciones, y sobre todo cuando hablamos en infecciones en heridas, los gérmenes que producen este problema no penetran en el organismo, normalmente permanecen en el lecho de la herida, porque es el nicho ecológico que les interesa a ellos para sobrevivir. Entonces esto, digamos que no cumple estrictamente con los postulados de Koch, sino que lo que encontramos habitualmente en la mayoría de los estudios publicados sobre biofilm es una asociación estadística entre la presencia de un biofilm y la aparición o no de una determinada enfermedad, pero no hay una relación causal del mismo modo que aparece en los postulados de Koch. Existen artículos como el que les presento en la pantalla que relaciona infecciones de sitio quirúrgico y biofilms. El profesor Lipper también ha introducido el concepto de biofilm en las infecciones del sitio quirúrgico y quizá el párrafo más importante de este artículo es el que tienen en la pantalla, que dice que la mayoría de las infecciones del sitio quirúrgico aparecen o ocurren después de que el paciente ha sido dado de alta del hospital y entonces estas infecciones normalmente siguen un curso lento, ondulante, en el que aparecen exacerbaciones, parece que se resuelven, decidimos que la infección está terminada y luego vuelven a aparecer y que habitualmente están asociados, como hemos visto, pues a determinados dispositivos médicos. Hay evidencia de que las bacterias en forma planctónica, que son las que tienen a la derecha, no se comportan igual que las bacterias que están formando biofilm. Aquí tienen un estudio en el que se comparan 3 antibióticos tópicos. En la parte izquierda pueden ver que los antibióticos tienen un efecto casi inexistente en las colonias de bacterias que proceden del biofilm, mientras que en la imagen de la derecha pueden ver que prácticamente a las 24 horas las bacterias planctónicas han sido eliminadas. Esto nos hace pensar que ambos tipos de microorganismos funcionan de manera diferente. Y además sabemos hoy en día que se dan en heridas agudas y se dan en heridas crónicas, por supuesto mucho más en heridas crónicas. Habitualmente se habla que entre un 9 y un 10% de las heridas
agudas van a tener biofilms bacterianos. Son de 500 a 1000 veces más resistentes a antibióticos que las bacterias libres. Se protegen de muchos de los elementos que nosotros utilizamos para defendernos contra las bacterias. Cooperan entre diferentes especies que son sinérgicas para obtener nutrientes y para eliminar desechos en el lugar donde viven, y sobre todo algo que va a afectar a las heridas es que aceleran los procesos de senescencia celular. Las células, los fibroblastos, los queratinocitos van a hacerse rápidamente más viejos porque están continuamente replicándose para intentar solucionar el problema, y al final lo que tenemos es unas heridas continuamente en fase inflamatoria, que es el signo más persistente que vemos en este tipo de heridas. Existen algunos artículos que nos intentan diferenciar a nivel macroscópico, porque es el problema principal de los biofilms bacterianos, no podemos verlos. Y hasta ahora las técnicas de laboratorio que hemos utilizado tampoco los detectan. Entonces aquí tienen una imagen de una investigación realizada en ratas, en heridas producidas en ratas, donde la figura A son heridas que los investigadores consideran normales. La herida B sería una infección producida por bacterias planctónicas, donde se ven pues, todos los signos y síntomas clásicos, y en el lado C tendríamos lo que es una infección producida por un biofilm bacteriano. La pregunta que se hacen algunos investigadores y que yo recojo de ellos es realmente qué bacterias podemos olvidar, o si realmente estamos detectando la realidad bacteriana o la microbiología de la herida. Hemos visto figuras como esta, donde en infecciones de sitio quirúrgico la mayoría de las bacterias que aparecen son Staphylococcus. Aquí en este gráfico de sectores prácticamente toda la parte azul son Staphylococcus, independientemente del color o del tono del azul. ¿Ustedes creen que la realidad tiene tan poco azar? Sabemos que de todas las bacterias que existen en el mundo, solo un 1% crecen en los medios de cultivo tradicionales, según nos dicen en la literatura. Otro estudio diferente de otros investigadores, el 30% Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativo, enterococos, no se repiten las figuras que hemos visto en las otras diapositivas. En España, Spain is different, dicen, ¿no? En España, como ha presentado el doctor Ramos, tenemos en términos generales más Escherichia coli que estafilococos, pero también los estafilococos son muy abundantes. Si nosotros cambiamos de método, si en vez de hacer cultivos tradicionales llevamos a cabo una detección, por ejemplo, mediante técnicas de diagnóstico molecular, como puede ser la reacción en cadena de la polimerasa u otros métodos de hibridación que existen, pues en esta investigación lo que se ve es que en la mayoría de las muestras obtenidas de infecciones de sitio quirúrgico, el microorganismo que más aparece es un microorganismo que no se detecta nunca en las pruebas tradicionales. Es una especie que denominan bacterioides subespecie desconocida. Y además, cuando ven la frecuencia relativa de las bacterias en la herida, pues volvemos a ver que lo que está en color rojo es la mayor frecuencia relativa de las bacterias en las heridas, y lo que vemos es que los bacilos, en este caso los bacterioides mencionados y algunos anaerobios, son los que más aparecen en este tipo de heridas. Por lo tanto, estamos viendo que quizá tenemos que empezar en algunos, por supuesto, las heridas producidas por bacterias planctónicas con signos evidentes de infección, está claro que son infecciones agudas, pero tenemos muchas veces heridas en lugares de sitio quirúrgico que se alargan en el tiempo y que nos harían o nos deberían hacer pensar que a lo mejor tenemos que cambiar de paradigma. El profesor Lipper ha hablado de las infecciones de sitio quirúrgico relacionadas con las suturas. No voy a mencionar mucho más sobre ello. Hay evidencia de que en las suturas existen crecimiento de biofilms bacterianos. La pregunta que yo me hago es, de todas las bacterias que pueden estar formando ese biofilm, ¿a cuál de ellas podemos ignorar? Porque dentro de un biofilm pueden estar trabajando juntas diferentes bacterias, algunas pueden ser patógenas y otras no patógenas o oportunistas, pero que cuando trabajan juntas se convierten en ese cóctel
en bacterias patógenas para nosotros. Por eso yo creo que en el futuro tenderemos hacia técnicas de diagnóstico molecular. La literatura nos dice que son métodos rápidos, podemos tener resultados en el mismo día, se pueden detectar bacterias resistentes, nos pueden dar la abundancia relativa de los gérmenes que existen en la herida. Si queremos reportes más completos, en 4 días podemos tener, igual que con un cultivo, esos reportes, y además nos ayudan también a definir una infección polimicrobiana. Normalmente los cultivos tradicionales pues, reportan o resultados unibacterianos o como mucho de 2 o 3 bacterias. Se asume cuando hay más de esto, normalmente nos dicen que la muestra está contaminada. Por supuesto, todas las técnicas tienen sesgos, limitaciones, y esta tampoco está exenta de sesgos. ¿Qué cosas podemos hacer a partir de ahora para controlar esto que estamos llamando biofilm? No hay mucha diferencia con lo que hacemos habitualmente para controlar cualquier tipo de infección. Quizá lo que hacemos es cambiar nuestra mentalidad y ver cómo lo vamos a aplicar. Podemos hacer cambios en los productos sanitarios, como por ejemplo suturas con triclosan, como ha mencionado el profesor Lipper, o en los drenajes podemos aplicar medidas físicas, se ha mencionado la limpieza y el desbridamiento. Podemos utilizar apósitos. Los apósitos en sí, como prevención o como disminución de la infección en sitio quirúrgico, están poco estudiados. Ahora vamos a empezar a ver algunos artículos porque las empresas farmacéuticas, muchas de ellas han entrado en este campo. Podemos ver cosas sobre antimicrobianos y también estrategias propias antibiofilm. Las suturas ya sabemos que se conocen desde tiempos inmemoriales, es el principal implante más común en las heridas, y quizá lo que tenemos que hacer es empezar a pensar en nuevas técnicas, nuevos dispositivos, como por ejemplo la sutura con triclosan que nos han mencionado, o por ejemplo el uso de adhesivos como el cianocrilato en vez de suturas físicas para reducir la infección del sitio quirúrgico. Respecto a los drenajes, se está trabajando en recubrimientos para estos drenajes, por ejemplo con plata, con algunos antibióticos, con extractos de planta. La nanotecnología nos puede ayudar a que hayan estos productos en los drenajes y que se puedan ir liberando lentamente, aparte de modificar las características físicas de estos elementos. Respecto a las medidas físicas, existe muchísima evidencia, quizás sea uno junto con la compresión, quizás sean 2 de los elementos que más evidencia existe en el mundo de las heridas. El desbridamiento es una medida fundamental en el control de la carga bacteriana, pero también sabemos que por sí solo no es suficiente hoy en día. Tenemos que utilizar estrategias multimodales y el desbridamiento debería ir combinado con otros tratamientos de los que hemos mencionado. En cuanto a los apósitos, creo que por todos es conocido los apósitos que están impregnados con sustancias como la plata, como el PHMB, como la miel o incluso con algunos antibióticos. El cambio o la mejoría en este sentido debería ir hacia la presentación, hacia las características de estos apósitos, y se están investigando algunos apósitos nuevos de materiales que no han sido utilizados. Igual que el doctor Lipper ha puesto algunas diapositivas de controversia, a mí también me gustaría ser un poco controvertido. Hay un artículo publicado en el 2011 en el Journal of Wound Care, es un ensayo clínico hecho en la India, en el cual hay un grupo de intervención, un grupo experimental, en el que después de la cirugía, es una cirugía limpia o limpia contaminada, no se aplican apósitos, se deja la herida al aire como tradicionalmente, mientras que en el grupo control se ponen los apósitos postquirúrgicos habituales. Las heridas son evaluadas a las 6 horas, a las 24 horas, el tercer y el quinto día postcirugía, y en los resultados podemos ver que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos. Hay una incidencia del 4,76% en el grupo intervención frente a un 4,92% en el grupo control. Los autores concluyen que las heridas que no tienen apósitos postquirúrgicos no tienen más infección que las que están cubiertas, pero también nos dicen que hace falta investigar más porque es solo un ensayo clínico. Recientemente he podido participar en una investigación sobre un apósito de los que están apareciendo en el mercado para cambiar los apósitos tradicionales postquirúrgicos,
y en nuestra investigación encontramos que el grupo en el cual se había utilizado el apósito posquirúrgico específico frente a la gasa y el esparadrapo, habíamos encontrado una tasa de infección, una incidencia de infección más baja, y también habíamos tenido menos efectos secundarios, como por ejemplo las flictenas después de la retirada del apósito o los edemas. En cuanto a los antibióticos, sabemos que solo son efectivos en un 25-32% de los biofilms y que se sugiere que si se van a utilizar, se utilicen con otras medidas. Los antisépticos sí que se ha visto que pueden ser más efectivos en el caso del biofilm. Y para terminar, existen una serie de productos que se están investigando, algunos ya son bien conocidos, como por ejemplo la lactoferrina y el xilitol, que pueden usarse para dispersar y evitar que se forme el biofilm bacteriano. No les molesto más para terminar en tiempo, solo unas reflexiones a modo de recordatorio. El germen no es nada, el terreno donde crece lo es todo, es una cita de Pasteur. Fleming nos decía que es necesario para estimar el valor de un antiséptico estudiar su efecto en los tejidos más que su efecto en la bacteria. Esto es una referencia mía y de otros colegas en el que en un estudio encontramos que existía un porcentaje elevado de lesiones que no tenían signos tradicionales de infección y presentaban una determinación bacteriológica compatible con la infección, y el profesor Falanga nos dice que no pongas en tu herida lo que no pondrías en tu propio ojo. Nada más, muchas gracias.